Muy bien, gracias a Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, por favor, capítulo 14. Hoy vamos a concluir este capítulo número 14, que ha sido un capítulo muy hermoso porque como nosotros vimos en la enseñanza anterior, a partir de la enseñanza del domingo anterior, el Señor Jesucristo hace una presentación del Espíritu Santo, ¿sí? Aquellos que no vinieron el domingo anterior, yo espero que hayan escuchado la enseñanza, porque es muy importante que la hayan escuchado para que comprendamos cómo el Señor continúa todavía en estas palabras y en las siguientes exposiciones que vamos a tener, hablando acerca de la tercera persona de la Trinidad, acerca del Espíritu Santo. Vamos entonces a Juan. Hoy vamos a leer del versículo 27 al versículo 31. Vamos a concluir hoy este capítulo número 14 y vamos a darle lectura a estos versículos. Dice el versículo 27: La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Han oído que yo les he dicho, voy y vengo a ustedes. Si ustedes me aman, se hubieran regocijado, porque yo les dije que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora les he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, crean. No hablaré mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Ya después al final dice, levántense, vámonos de aquí, ¿sí? Muy bien, el tema que tenemos para este domingo es el Espíritu Santo en la vida de los creyentes, parte 2. Ya vimos la primera parte. El domingo anterior veíamos que cuando está el Espíritu Santo, Él nos va a guiar a toda verdad. Esa verdad es la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos guía a la palabra de Dios. Dijimos el domingo anterior, si pensemos por un momento, si en esta semana tú no fuiste a la palabra de Dios, entonces examinamos nuestras vidas, qué tipo de espíritu tengo yo, porque si tengo el Espíritu Santo me estará guiando a la palabra de Dios, ¿sí? Muy bien, vamos entonces al versículo 27, vamos a dar lectura a este versículo y a los que le siguen. Dice aquí el Señor, continúa el Señor hablando con sus discípulos, previo a ser arrestado, a ser apresado, llevado a estos juicios religiosos, este juicio civil. Dice el Señor, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Y aquí el Señor les deja un legado a sus discípulos y obviamente es un legado que nos deja también a cada uno de nosotros. Este legado, esta herencia que deja el Señor es la paz. Que luego el Señor dice, mi paz, la paz les dejo, mi paz les doy. Ahora, es muy normal cuando nosotros escuchamos la palabra paz, es muy normal que este término nos provoca en nosotros un sentimiento de todo anhelo que tiene el ser humano, de la ausencia del dolor, de la ausencia de los problemas, de la aflicción, y pensamos, ay, estar libre del dolor, no estoy enfermo, no tengo problemas, no tengo dificultades. Sin embargo, esta no es la paz de la que está hablando el Señor. Ahora, aquí el Señor hace una expresión en sentido negativa. Dice, les dejo la paz, mi paz les doy, y luego dice, yo no doy la paz como el mundo la da. Y aquí es muy interesante ver que el Señor, aunque está hablando en un sentido negativo, está arrojando una afirmación. Y la afirmación es esta: el mundo ofrece paz, el mundo puede dar paz, ¿sí? Muy bien, entonces veamos una primera realidad. El mundo... ¿Quieres paz en tu vida? Ve al mundo, el mundo te puede dar paz. Pero vamos a analizar por un momento, ¿qué es la paz para el mundo? Bueno, la paz para el mundo es la ausencia de problemas, ¿sí?
Es decir, la paz que se encuentra en el mundo y que el mundo puede dar se encuentra centrada en el libre del dolor, libre del malestar, libre de los problemas, en yo libre del dolor, ¿sí? Entonces realmente la paz que está obsequiando el mundo es una paz realmente escapista, es una paz que dura mientras se eviten los problemas, una paz que te niega a que tú enfrentes los problemas, ¿sí? Es una paz totalmente escapista y es una paz que coloca toda esa esperanza de paz en el hombre mismo, en la confianza en el hombre mismo, y el hombre por eso dice, bueno, si yo tengo esto, voy a tener paz. Si yo hago aquello, voy a tener paz. Si yo evito esto, voy a tener paz. Y si somos muy sinceros, muchas veces nosotros estamos abrazando la paz que el mundo nos da porque nuestro razonamiento es que tengo que hacer esto para lograr la satisfacción de mis necesidades y voy a tener paz. Es que tengo que hacer esto porque si no lo hago no voy a resolver los problemas. Es que si evito esto, voy a conseguir la paz, ¿sí? Y la paz que el mundo ofrece tiene tres características. Es temporal, es decir, la paz es mientras no vengan las aflicciones. La paz que el mundo te da es, mira, tú puedes ser sonriente, feliz, estar en una situación muy buena, muy bonita, mientras no vengan las aflicciones, porque el día que vengan las aflicciones se acabó la paz que te estoy ofreciendo. La paz del mundo es condicional. La condición que el mundo te da es evita los problemas, huye de los problemas, es decir, escápate de los problemas, que no haya aflicciones, porque si hay aflicciones, el mundo te dice, yo no te puedo dar la paz. Y la paz que el mundo da es egoísta, porque se centra solamente en que tú estés bien, que no llore el niño, que no se sienta mal, que no tenga aflicción, porque el día que tiene aflicción, haz todo lo necesario para que obtengas la paz. Drógate, llénate de sustancias, esto, aquello, para que no pierdas la paz. Entonces la paz que el mundo está ofreciendo es temporal, condicional y egoísta. Pero entonces pensemos lo que Jesús está diciendo. Yo no doy la paz como el mundo la da. Entonces, si el mundo da paz y el mundo abraza la paz, entonces tenemos aquí algo muy importante. Es que el mundo necesita paz. Todo el mundo necesita paz. Ahora, vamos a poner ahí un separador en Juan 14 y vamos a Romanos 5:12 para comprender algunos aspectos muy importantes, muy necesarios de comprender para que podamos nosotros entender a qué se está refiriendo Jesús cuando dice, mi paz les dejo, la paz les doy. Romanos capítulo 5, versículo 12, vamos a abrir la Biblia ahí por favor, Romanos 5:12. Y vamos a ver una afirmación, una primera afirmación. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y esto lo estamos viendo en las clases de los domingos, vamos a ver cómo el pecado entra por un hombre, Adán, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿sí? Lo que la Biblia está diciendo aquí, lo que el apóstol Pablo está señalando aquí es que en una ocasión un hombre desobedeció, sabemos que es Adán, desobedeció, por la desobediencia de Adán entró el pecado y una vez que entró el pecado al mundo, entró la muerte al mundo y por eso es que todos los hombres el día de hoy se mueren, porque entró el pecado al mundo, ¿sí? Muy bien, con esta misma idea vamos al Antiguo Testamento, libro de Isaías 48:22. Libro de Isaías 48:22. Más o menos váyanse por el libro de los Salmos a la mitad de la Biblia y a partir de ahí váyanse hacia la derecha. Isaías 48:22. Vamos a ver lo que Dios está diciendo, ¿sí? En un mundo donde ya entró el pecado, en un mundo donde hay pecadores, donde hay muerte, etcétera. Isaías 48:22. ¿Listos? ¿Ya lo tenemos? Dice, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Entonces, primer versículo, Romanos 5:12, entró el pecado. El pecado pasó a toda la humanidad. Todos son pecadores. Dice, por cuanto todos pecaron, todos son pecadores. Isaías 48:22, Dios está diciendo, para todo pecador no hay paz. Sí, y el pecador podría decir, sí, Señor, te equivocas.
porque el mundo nos da la paz. Sí, pero esa paz es egoísta, es condicional y es temporal. Vamos ahora a Lucas capítulo 12, versículo 16, para mostrarles a través de esta parábola cómo no hay paz para el malo. No puede existir paz para el malo, incluso cuando el malo se encuentre en la mejor situación que pudiera tener cualquier hombre. Lucas capítulo 12, versículo 16. Vamos a leer esta parábola, esta narración que el Señor Jesucristo expresa, y aquí vamos a ver cómo no hay paz para el malo, dijo el Señor, y cómo esto es una realidad. ¿Listos? Ya estamos ahí. Lucas 12, 16, todos en los evangelios. Nos vamos ahí al apartado de los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 12, versículo 16 hasta el versículo 21. Vamos a leer. Dice: también les refirió una parábola. El Señor les refiere una parábola y les dice: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Vamos a situarnos nosotros en el que nosotros somos esta persona, ¿sí? Vean, hay una herencia, hay un hombre que ya era rico y esa herencia produce mucho, lo que nos da a entender que ese hombre era millonario. Entonces, comienza a hablarnos de un hombre millonario. Ahora, imagínate por un momento que tú tuvieras en tu cuenta bancaria 100 millones de dólares. Vamos a pensar, ¿sí? Si tú tuvieras 100 millones de dólares, ¿a poco terminando la reunión te irías a comer aquí las quesadillas de al lado? Yo creo que te irías, pues vamos mejor a un buen restaurante, unos cortes finos, etcétera y demás, ¿sí? Bueno, vean, un hombre rico con una heredad que está produciendo mucho, tiene todas las condiciones que un hombre pudiera, que un hombre normal de esta tierra diría: ya con esto ya no me preocupo, ya estoy en paz. Sin embargo, vean, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Vean, tiene todo, pero no tiene paz. Ahí está intranquilo. ¿Y ahora dónde guardo todo este dinero? ¿Sí? Y luego versículo 18. Esto haré. Voy a derribar mis graneros, los voy a edificar mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y cuando estuviera en el proceso de la construcción, seguramente estaría sin paz, viendo que construyan bien, viendo que no vean dónde tiene su riqueza, etcétera y todo. O sea, no hay paz. Y luego dice: y después que haga todo esto, le voy a decir: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, ten paz, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero vean, Dios viene y dice: no hay paz para el malo. Le dice: necio, tonto, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Sí? Has provisto todo menos para tu alma. Y luego dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y ese hombre, en esta narración, ese día no tuvo paz, porque no hay paz para el malo, dijo Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la paz a la que se está refiriendo el Señor cuando dice: les dejo la paz, mi paz les doy? Vamos a entender cuál es la paz. Para eso necesitamos, vamos rápidamente, nos vamos a mover en varios versículos para poder comprender a qué paz se está refiriendo el Señor. Vamos al Antiguo Testamento, Isaías capítulo 9, versículo 6. Nuevamente, Isaías, vamos al libro de Isaías, Isaías capítulo 9, versículo 6, ¿sí? Ya habíamos estado en Isaías, nuevamente regresamos a Isaías, capítulo 9, versículo 6. Quiero que vean que aquí se está dando una profecía de la venida del Mesías. El Mesías vendría para redimir al pecador, el Mesías vendría para salvar al pecador, ¿sí? En esta profecía, Isaías, que estamos hablando aproximadamente de 1000 años antes de esta narración que estamos leyendo hoy aquí en Juan capítulo 14, vean lo que dice, ya estamos todos ahí, ¿verdad? Dice: a manera de profecía, Dios está anunciando: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ahí está. Vayan entendiendo. La paz les dejo, mi paz les doy. La paz estaba profetizada.
Entonces la paz, estamos viendo que no es tanto una acción, bueno, sí es una acción, vamos a ver, pero se está ligando a una persona, al Señor, al príncipe de paz. Vamos a Efesios capítulo 2, 17. Ahora damos un viaje hasta el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 2, versículo 17, para seguir leyendo. Tenemos ya que en el Antiguo Testamento se está profetizando que vendrá el Hijo de Dios y Él será llamado Príncipe de Paz. El principal de la paz, el príncipe de la paz. Ahora en Efesios 2:17, ya lo tienen, dice, y vino y anunció. Este príncipe de paz anunciado en Isaías 9:6, él vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, tanto a judíos como no a judíos, ¿sí? Tanto en ese tiempo como al tiempo posterior. Entonces, este príncipe de paz viene a anunciar nuevas de paz. Vamos ahora a Lucas capítulo 2, versículo 13 y 14 para seguir comprendiendo con la misma línea. El Hijo de Dios es prometido, es anunciado como un príncipe de paz. Dice Pablo en Efesios que este príncipe de paz anunció las buenas nuevas de paz. Y luego cuando se anunció la venida del Señor a esta tierra, vean en Lucas 2:13 y Lucas 2:14 dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Veíamos en la clase de hoy que los ángeles se cuentan por millones de millones de millones de millones. Entonces vean, repentinamente aparece un ángel, con el ángel, perdón, una multitud. Aparecen millones de millones de millones de millones de ángeles y todos esos millones de ángeles alababan a Dios y vean lo que decían estos ángeles. Esta millonada de ángeles lo que decía, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Los ángeles se regocijan y están diciendo, ahí va la paz con ustedes, la buena voluntad de Dios para con los hombres. Entonces, la paz había sido prometida y anunciada por Cristo. La palabra paz viene del griego eirene, que significa unir, significa tranquilidad, significa el cese de la guerra, significa una relación armónica. Entonces, cuando Jesús está diciendo paz para ustedes, lo que Jesús está diciendo es, tienes una relación aceptable con Dios. Lo que les está diciendo es, no hay guerra entre Dios y ustedes, no hay enemistad entre Dios y ustedes, no hay pecado entre Dios y ustedes, no hay culpa entre el pecado, con tu pecado, por tu pecado entre Dios y tú. Lo que Jesús está diciendo cuando habla de la paz es decirle, estás bien con mi Padre Celestial, estás bien con Dios, ¿sí? Ahora vean en el versículo, vamos a regresar nuevamente, Juan 14:27, ahí dejaron su separador, algún separador. Juan 14:27, Jesús les está diciendo, les dejo mi paz, mi paz les doy, no la doy como el mundo la da, ya explicamos ese punto, y luego por eso el Señor dice, no se turbe su corazón ni tenga miedo. Es decir, la paz que el Señor les está dando no es la ausencia de problemas. Jesús nunca está diciendo, te voy a quitar los problemas. Cuando Jesús les dijo, les doy mi paz, no dijo, nunca se van a enfermar, nunca van a llorar, nunca van a tener problemas. No, de hecho, iban a tener problemas y serios problemas porque Jesús ya no iba a estar con ellos, pero les está diciendo, ustedes van a enfrentar horas oscuras, horas muy oscuras, pero en medio de esos momentos difíciles, no se turbe su corazón ni tenga miedo, ¿sí? Esa paz el mundo no se las pudo haber dado a los discípulos, porque la paz del mundo es temporal, es condicional y egoísta. Y ellos, estos discípulos, lo que van a experimentar es que van a agarrar como un perro, como un prisionero a Jesús, se lo van a llevar, les van a matar a su maestro, a su Señor Jesucristo, lo van a crucificar y ellos van a quedar como ovejas sin pastor, van a quedar en serios problemas y por eso Jesús les está diciendo, no se turbe su corazón ni tenga miedo. ¿En base a qué? A que yo en este momento les estoy dando la paz, mi paz les estoy dando. Entonces tenemos un principio bíblico muy hermoso. La paz que el Señor les dio a sus discípulos fue suficiente incluso
que cuando Jesús ya no estuvo con ellos. Y al Jesús ya no estar con ellos, ellos no se agitaron, no tuvieron miedo. Esa misma paz es la paz que Dios da a cada uno de sus discípulos. Jesús te está diciendo a ti: yo te doy mi paz, te dejo mi paz. No hay ningún problema, ninguna circunstancia, nada que pueda moverte al grado de decir: me muero, ya no puedo con esta situación. No, porque Jesús dice: tienes la paz de Dios. Y la paz de Dios se basa en: estás bien con Dios, tienes una relación armónica con Dios, eres un hijo de Dios, ¿sí? Ahora, ¿cómo se recibe esta paz? ¿Cómo recibieron la paz estos discípulos? ¿Cómo recibimos nosotros la paz que el Señor nos está dando? Bueno, ¿de qué está hablando el Señor en el capítulo 14? ¿A quién ha presentado el Señor? ¿A quién ha presentado? Les pregunto. En la narración de Juan 14, ¿a quién ha presentado el Señor? Jesucristo. ¿De quién les ha estado hablando? Del Espíritu Santo. Les ha presentado la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que les va a dar la paz? ¿Cómo van a recibir la paz? A través del Espíritu Santo. Ahora, quiero que vean de una manera muy gráfica cómo el Espíritu Santo confirma la paz a los discípulos y cómo el Espíritu Santo confirma la paz a cada uno de sus discípulos el día de hoy. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos 8, versículo 16. Y aquí vamos a ver cómo el Espíritu Santo confirma, o el Espíritu Santo te otorga la paz que Jesús dejó, ¿sí? Pongan mucha atención para que ustedes puedan decir: Señor, dame esa paz, lléname de esa paz, y que esa paz te mantenga en los momentos de dificultad y tu corazón no se agite y no tengas miedo. Romanos 8:16, ¿listos? Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. A simple vista, lo que este versículo está diciendo es que el Espíritu Santo da testimonio, es decir, que que el Espíritu Santo en la vida de cada uno de sus hijos llega y dice: Él es un hijo de Dios, da testimonio de que somos hijos de Dios, ¿sí? Ahora, Pablo se está apoyando en el proceso de adopción romana. Necesitamos entender cómo se daba el proceso de adopción romana para entender cuál es este testimonio que está dando el Espíritu Santo. Vean, la adopción romana se dividía en varias partes. La primera parte era el mancipatio. En esta parte de mancipatio, vean, suena un tanto cruel esta primera parte de la adopción, porque en esta parte del mancipatio va el papá con su hijo. Obviamente va un papá que va a desechar a su hijo, que su hijo ya no va a ser más su hijo, lo va a dejar fuera de la patria potestad del papá. Van ellos, y esta parte del mancipatio consiste en que se hace el simulacro de una venta, donde el papá compra a su hijo. El papá pone las monedas en la balanza, hace como que está pagando a su hijo, entonces el hijo vuelve al papá. Y luego se repite otra vez. El papá vuelve, pone las monedas en la balanza y compra al hijo. Y en la tercera ocasión el papá ya no coloca las monedas, y en ese momento se rompe la patria potestad. El hijo queda sin papá, ya queda como una persona libre, ya no tiene papá, ¿sí? Ahora, esto es muy normal en la cultura romana, porque los papás tenían toda potestad sobre los hijos, al grado de hasta poder matar a sus hijos sin cometer delitos, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos a un hijo que ha quedado fuera de la patria potestad. El siguiente proceso de la adopción es la parte que se llamaba el vindicatio, donde ahora viene un papá, el nuevo papá que va a ser adoptante, y él llega a los juzgados, al magistrado, realiza todos los trámites para la adopción. Después se declara válida la adopción y da lugar a una ceremonia de adopción. En esta ceremonia de adopción tiene que estar el papá adoptante, el hijo que va a adoptar
y 7 testigos de buena reputación, donde estos 7 testigos, al momento para confirmar la adopción, estos 7 testigos tienen que jurar y tienen que decir: juramos que la adopción es legítima, juramos que él es hijo de tal persona, juramos que él es adoptado, juramos que él es el verdadero heredero. ¿Por qué? Porque muchas veces en estas adopciones habían situaciones que menoscababan esa adopción y que decían: no es cierto, es ilegal esa adopción, no, él no es hijo, él no es heredero, etcétera. Entonces aquí lo que Pablo está diciendo en Romanos 8:16, cuando dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, lo que él está diciendo es que el Espíritu Santo se coloca en esa posición de un testigo y dice de tu vida, de la vida de cada discípulo, dice: él es un hijo de Dios, él está en paz con Dios, él es heredero de Dios, ¿sí? Aunque venga la duda de nuestra parte por nuestros pecados, por nuestras malas acciones, aunque las personas digan: no, él ni siquiera es cristiano y demás, el Espíritu Santo viene y él jura y dice: él es un hijo de Dios, él está bien con Dios, ¿sí? Entonces, este es el efecto del que Pablo está hablando aquí en Romanos 8:16, ¿sí? Ahora, vamos a Romanos 8:14, vamos a leer desde Romanos 8:14 para que vean toda la bendición que se tiene cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y el Espíritu Santo confirma y te dice: tú eres un hijo de Dios, tú estás bien con Dios. Vean, Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esto ya lo vimos el domingo anterior, Juan 14:26 dice: él les va a enseñar todas las cosas, él les va a recordar todas las cosas que yo les he dicho. ¿A través de dónde? A través de la Biblia. Entonces dice Romanos 8:14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, quiero que vean que esta guianza del Espíritu Santo no es una guianza mística, no es de: estoy sintiendo de Dios caminar hacia acá, o estoy sintiendo, no, es que estás siendo guiado porque el Espíritu Santo te está guiando al estudio, a la lectura de la palabra de Dios, te está recordando todo lo que Jesús ha dicho, entonces de esa forma te está guiando. Ahora vean el versículo 15: pues no han recibido el espíritu de esclavitud. Entonces dice Pablo: escuchen bien, ustedes no son esclavos. ¿Cómo está un esclavo? Está en temor, está en duda, está en incertidumbre, está en una indignidad, en una sinvalía, etc. Ustedes no están en esa condición de esclavos, sino que ustedes han recibido el espíritu de adopción. Ustedes fueron adoptados por Dios y a través de esa adopción que el Espíritu Santo dijo: él es hijo de Dios, es válida la adopción, dice: por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Sí? Y este clamor es un clamor entonces que surge en nosotros por el Espíritu Santo, y en otro versículo dice que el Espíritu mismo es quien clama. Entonces los dos claman, tanto el Espíritu en tu vida dice: Abba, Padre, te dirige a Abba, Padre, y tú dices: Abba, Padre, y la palabra Abba tiene que ver con el término papito, que nos habla de una relación sumamente cercana. O sea, una vez que fuiste adoptado por Dios, el Espíritu Santo te dice: sí, eres hijo de Dios. Sí, Señor, pero yo te fallo, yo no puedo luchar contra mis pecados, esto, aquello. Yo unas veces sí me esfuerzo, otras veces no. Y el Espíritu dice: tú eres hijo de Dios, tú estás bien con Dios. Y te lleva, te toma al grado de decir: mira, voltea arriba, ahí está tu papá, tu papito, tu papá. Puedes pedirle todo, puedes clamar a Él. Y te lleva a una relación cercana con Él. El Espíritu Santo te toma, ¿sí? Ahora, vamos a Romanos 5:1. Estamos en Romanos 8, ¿verdad? Vamos al capítulo 5 para que vean, para que sigamos viendo las bendiciones de esta paz que el Espíritu Santo nos está consagrando. Romanos 5:1 dice: justificados. La palabra justificado significa, es una declaración judicial. Cuando tú vienes a Cristo Jesús, crees en Él, el Señor te redime, Dios dice: yo declaro que Él o ella tienen la misma justicia de Jesús. Él no tiene pecado. Justificados, es decir, declarados sin pecados delante de Dios por la fe. Una vez que has sido justificado, ahora tienes paz para con Dios. Y la paz es
cese de la guerra, no hay guerra. Puedes entonces, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si ya no hay guerra contra Dios, si ya no hay pecado, ya no hay culpabilidad que me, que me limite de Dios, vean el versículo 2, porque también entonces tenemos entrada por la fe a esta gracia. Y la palabra entrada que usa aquí Pablo es la entrada, las puertas que se abren hacia alguien muy importante como un rey. Entonces vean, tienes paz para con Dios y el Espíritu Santo te dice, ahora estás bien con Dios. Dirígete a Dios, mira, la puerta está abierta, puedes entrar a la puerta, no tienes necesidad de tocar y decir, ¿puedo entrar o algo? Porque ahí está un Padre que te ama y quiere estar contigo, ¿sí? Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vamos ahora a Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16 para ver con otros versículos la bendición de la paz que el Señor nos está dando a través de su Espíritu. Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. Vean, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y la palabra debilidades que viene aquí no nos está hablando de una debilidad física, sino nos está hablando de la debilidad que tenemos frente al pecado. Es decir, que somos muy débiles ante el pecado, que humanamente nos arrojamos al pecado, que podemos renunciar a Dios por el pecado, etcétera. Habla de una debilidad en cuanto al pecado. Pero vean cómo dice, no tenemos un sumo sacerdote, es decir, el sentido es, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de tus debilidades. Vean, un sumo sacerdote que sabe que tú puedes pecar, que tienes tendencia hacia el pecado, pero que se compadece de ti, que tiene empatía, simpatía por ti, ¿sí? Y que está contigo, pero un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En otras palabras, un sumo sacerdote que viene contigo, tú vas con él y le dices, Señor, es que no puedo dejar este pecado, es que me tienta esto, y el Señor te dice, yo ya vencí ese pecado, yo pude vencer todas las tentaciones, se compadece de ti, te toma y te dice, si puedes, adelante. Luego ven el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Vean, no es acércate al trono de la crítica, al trono de la condenación, al trono del castigo, no, al trono de la gracia para que alcances misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Son dos cosas, misericordia y gracia. ¿Por qué misericordia? Porque vamos a Él y alcanzamos el perdón de nuestros pecados y nos da la gracia para vivir la vida que Él quiere que nosotros vivamos. Entonces vean, estamos en paz con Dios, estamos bien con Dios, ¿sí? Todo esto nos lo da el Señor a través de la paz que Él está dando, la paz que Él dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Vamos a regresar a Juan 14, 28, ahora al versículo 28 para continuar con nuestra lectura del Evangelio de Juan. Dice el Señor, continúa el Señor diciendo, han oído que yo les he dicho, yo vengo y voy a ustedes. Ustedes escucharon que yo les dije, me voy, pero voy a regresar a ustedes. Y si ustedes en verdad me amaran, se habrían regocijado conmigo, porque yo les dije que voy con el Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y aquí el Señor de lo que está hablando es, les dice, miren, yo les estoy hablando de que voy con el Padre, y les estoy hablando de mi segunda venida que vengo por ustedes, pero si ustedes realmente me hubieran amado, se hubieran regocijado cuando yo les dije que voy al Padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy nuevamente a la gloria que yo tuve, voy a ese lugar donde está el Padre, y luego dice, porque el Padre mayor es que yo. Ahora, esto dicen los testigos de Jehová que este es un texto para mostrar que Jesús es menor, que Jesús es creado, porque dice que el Padre es mayor que yo. Pero el sentido que Jesús está tomando aquí de que mi Padre es mayor, lo debemos entender en el sentido de que yo voy al Padre. Es decir, yo estoy aquí en la tierra, estoy en mi humillación, voy a ir a la cruz, me van a matar, me van a odiar, me van a escupir, me van a escarnecer, etcétera, pero yo voy al Padre
donde el Padre es mayor, donde allá no hay indignidad, no hay odio, no hay rechazo, no hay clavos, no hay nada de eso para mí, entonces yo voy a ese lugar y si ustedes me hubieran amado, me hubieran entendido, estarían regocijándose porque yo voy a la casa de mi Padre. Ahora, Juan 14:29. Y ahora se los he dicho antes de que suceda. Esto de la paz, esto de la relación buena que tienen con Dios, se los he dicho ahora para que cuando suceda ¿qué? Suceda que yo voy a la cruz, suceda la persecución que se viene contra ustedes, ustedes puedan creer, ustedes puedan creer. Es decir, en medio de los problemas, ustedes van a tener paz. En medio de nuestros problemas, la gran realidad de que estamos en paz con Dios, estamos bien con Dios, nos va a dar la paz. Versículo 30. Dice, no hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Sí? Esta expresión, el príncipe de este mundo, obviamente se está refiriendo a Satanás. Se está acercando la hora donde Satanás se le va a dar por parte de Dios ya oportunidad para que pueda atacar de manera directa al Señor Jesucristo. Pero Jesús aclara y dice, Él nada tiene en mí. Esta expresión significa, Satanás no puede hacerme exigencia alguna, no puede acusarme de pecado. Entonces esto aquí es bueno que Jesús lo diga porque Jesús está aclarando. El ir a la cruz no tiene nada que ver con Satanás. Ciertamente viene la hora oscura, la potestad de las tinieblas, donde Satanás se le da permiso para hacer todo lo que él hizo, pero Jesús aclara y dice, no, la cruz, detrás de la cruz no está Satanás. Detrás de la cruz se encuentra alguien. ¿Quién es quien se encuentra detrás de la cruz? Vean el versículo 31, último versículo para este día. Dice, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Entonces, detrás de la cruz, vean, detrás de la cruz estaba el amor y obediencia al Padre. ¿Sí? Ya nosotros leímos que cuando Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní, estuvo orando y grandes gotas de sangre cayeron de su piel y todo esto, ya explicamos la agonía de la cruz. Sin embargo, aún así, es el amor y la obediencia al Padre lo que lo está llevando a la cruz. Cristo mostró en la cruz cuánto amó al Padre, cuánto obedeció al Padre. Quiero que vean que aquí en el versículo, vean el versículo 31 nuevamente. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Es decir, no dice que Jesús dijo, ay, Señor, me siento mal, hoy no voy a la cruz. Ay, tengo cosas más importantes que hacer, Señor, no voy a la cruz. Ay, me salió un compromiso, Señor, no voy a la cruz. No, Jesús no dijo, ¿por qué yo? ¿O por qué la cruz? No, sino que Jesús, porque amó al Padre, obedeció al Padre. O porque obedeció al Padre, amó al Padre, aunque esa obediencia, ese amor se trató de una cruz. ¿Sí? Y aquí vean, el Padre le está diciendo, hijo, te ordeno la cruz, y Jesús está diciendo, voy a la cruz, aunque eso implicaba toda la implicación teológica que tiene la cruz. Entonces reflexionemos por un momento. El Padre a ninguno de los que estamos aquí nos está pidiendo que vayamos a la cruz, ¿sí? Pero en lo que te pide el Padre, ¿tú lo amas? ¿Tú lo obedeces? ¿Sí? Aquí hagamos ese punto de reflexión. Dice Juan 14:15, si me aman, guarden mis mandamientos. Y nuevamente lo decimos, no podemos nosotros decir es que yo amo al Señor cuando no lo obedecemos. Si no obedeces al Señor, no lo amas, no te engañes. Si tú amas al Señor, vas a guardar sus mandamientos. Muy bien, ¿qué aprendemos en esta lectura, ya en este cierre de este capítulo 14? Bueno, al menos aprendemos tres verdades. La primera verdad es que el Señor dio su paz a sus discípulos. Sus discípulos después enfrentaron grandes pruebas, grandes situaciones terribles, pero tuvieron paz en medio
de las dificultades y el Señor nos da de su paz. ¿Cuál es la paz que Dios nos da a cada uno de nosotros? Es decirnos, estás bien con Dios, tú estás bien con Dios. Vamos a Romanos 8:38. O bueno, nada más tome nota para que ya tome nota de estos versículos que voy a estar leyendo para que podamos comprender el alcance de la paz de Dios. ¿Qué significa que yo estoy bien con Dios? Significa Romanos 8:38, 8:39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paz de Dios significa que no hay nada en este mundo que haya sido creado que me pueda separar de que Cristo me siga amando. Y alguien dice, ay, ¿puede venir un demonio? No, ni ángeles. ¿Puede venir la muerte? No, ni la muerte. ¿Puede venir algo en lo futuro? Ni lo presente, ni lo futuro, ni lo porvenir. Ah, bueno, lo único que sí me puede separar del amor de Cristo es que yo sea desobediente, que yo peque. Dice, pues ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Sí? Porque estás bien con Dios. Dice el Salmo 23, cuando yo ande en valle de sombra de muerte, incluso en los momentos más difíciles, más tristes de nuestra vida, que estemos transitando por el valle de muerte, dice, no voy a tener temor alguno, porque voy a tener la paz de Dios, porque Él estará conmigo, su vara y su cayado me infundirán aliento. Si el día que Dios decida llevarnos, dice Job 19, 25 al 27, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta piel en mi carne,